todo cristiano debiera saber y entender a la perfección. El cristiano, el evangélico, conoce muchas cosas, pero con muy poca información. Y en algunos casos ni siquiera detalladamente. Todo lo que conocemos lo sabemos de una manera muy general. Y eso no es el plan divino de Dios. La Biblia no es algo general, no, son propósitos claros y definidos que contienen un poder y una información tremenda dentro de cada una de sus páginas. Es por eso que la palabra de Dios es vital para nuestro conocimiento y para nuestra relación de intimidad con Dios. Habíamos venido viendo varios estudios bíblicos, el bautismo. Habíamos visto también la importancia de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad para nuestras vidas con Dios? Vimos también 3 tipos de voluntad de Dios. Está el deseo y la voluntad perfecta de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios, que es la que permite que el hombre pueda tomar sus propias decisiones sin consultar a Dios. Esa es la voluntad permisiva. Dios dice, ok, si lo quieres, yo te acepto. Como Adán y Eva, ¿cierto? En el huerto de Edén tomaron una decisión muy personal, en este caso Eva, y Dios permitió que sucediera, pero Dios después tuvo que arreglar todo el plan. No obstante, las consecuencias de ello las tuvieron que pagar ellos y sus hijos. Recuerden todo lo que vino con Caín y Abel, ¿cierto? Toda una tragedia. ¿Qué decir después de las generaciones que vinieron después de ellos? También ahí aparece la torre de Babel, la confusión, donde los hombres querían llegar al cielo y todo eso, y Dios confunde las lenguas. ¿Por qué? Porque había rebelión en el corazón del hombre. Ahí aparecen varios personajes históricos y nombres de hombres muy grandes, muy fuertes. No sé si oyeron hablar de Nimrod, también que habla un poco de la humanidad, de la grandeza, del poder ahí de hombres, y también que venían de razas gigantes y fuertes y de muchísimos años, que vivieron 900 años. Acuérdense de Matusalén, 969 años. ¿Qué decir de Noé, perdón? Bueno, Adán también, su esposa. Entonces, todo un cambio en la voluntad de Dios. ¿Quién estaba en la voluntad de Dios y quién estaba fuera de la voluntad de Dios? Pero aún así Dios permite que el hombre tome sus propias decisiones. Y Dios dice, pues bien, lo único que harás en no obedecerme a mí es ver el fracaso en cada situación de tu vida. Dios dice, yo miraré, observaré, mas mi voluntad será hecha. Pero las consecuencias de la desobediencia y del pecado del hombre lo llevan a su propia ruina, no al crecimiento, no a la experiencia personal. Hoy vamos a ver, la guía es una provisión. Entonces, primero, si un padre guía a un hijo o una madre guía también a un hijo o una hija, ¿qué es eso? Provisión. Provisión. Porque si no hay una guía, no hay nada. Cuando falta una guía, no hay quien te pueda guiar, entonces no hay provisión. En otras palabras, Dios provee de gente que nos guíe. Dios provee la palabra, ¿para qué? Para que nos guíe. Que lo que es eso es una provisión. Dios provee. El Señor, ¿cómo se llama este templo? Todos. El Señor, Dios provee. Dios provee del Espíritu Santo para que nosotros entendamos mejor. Dios proveyó a su Hijo para que diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios lo hizo. Fue su perfecta y santa voluntad, fueron sus deseos, sus anhelos de ver al hombre en otro estado, no en el estado de humanidad, sino en un estado espiritual, en una relación con Dios que lo lleve siempre al hombre, a la mujer. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre y mujer, hacia el éxito, hacia los logros y metas y alcances que Dios tiene. Cuando nosotros vemos los estudios de los grandes hombres de Dios, fíjese que los primeros hombres vivieron diferentes etapas económicas. Hubieron hombres que vivieron mucha escasez, pero otros vivieron en la riqueza y en la abundancia. Y ahí podemos ver los tiempos y las situaciones y los planes de Dios. Por eso, cada etapa que tú y yo nos toca vivir en esta sociedad, en este mundo, está bajo un plan divino de Dios, pero como nosotros también nos involucramos en el plan de Dios. Así es que la dirección de Dios no solo es una promesa, que dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te sustentaré, yo te guiaré. Entonces, la dirección de Dios no es solo una promesa, sino que también es una provisión. Es decir, Dios dice, yo te voy a guiar
Y eso significa que Él me va a proveer una dirección y alguien que dirija mi vida, un maestro. ¿Qué cambió la vida de los discípulos? Un guía. ¿Quién? Jesús. Fue una provisión del Padre. ¿Ve? Dios proveyó, no solo para esos hombres, sino para toda la historia de la humanidad, los que habían muerto antes de Cristo y nosotros los que veníamos posteriores. Cristo proveyó la salvación, la redención y una guía. Las palabras de Jesús hasta el día de hoy son de gran influencia para todos los hombres. Así es que hay algunas provisiones bíblicas si conocemos que la voluntad de Dios. Esto está involucrado en esta voluntad de Dios. Entonces Dios tiene una provisión, pero ¿cómo la veo? En la voluntad perfecta de Dios. Lo primero, ahí está destacado, dice disposición. Muy bien. ¿Qué es lo que debe tener una persona para ser guiada? Disposición, ¿cierto? El profesor se puede poner rojo enseñando, pero si los cabros no están dispuestos a aprender, no sirve nada, ¿cierto? Pero si hay entusiasmo, ¿cierto? El guía, el profesor va a enseñarle cosas. Incluso si a veces las notas no están buenas, les puede echar una manito. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Sí. Yo tenía un problema, química. Malo la química. Esa cuestión no la cachaba ni un lado. La matemática era buena, pero tenía problemas en química. Y en la empresa donde trabajaba había un profesor de química. Y él me dijo, no te preocupes, siéntate atrás, yo te voy a ayudar. ¿Qué nota creen que me saqué? ¿Quién proveyó? Dios. Porque yo veía en la jornada de la tarde, para terminar los últimos años. ¿Ven? ¿Quién provee? Dios. Si Dios es fiel, si Dios es bueno, ¿qué te puede dar un guía en el trabajo? Dios. ¿Qué puede guiar tu vida espiritual? Dios. ¿Quién puede guiar tus recursos? ¿Quién puede guiar tu familia? ¿Quién? El Señor provee. Donde yo no veo, Dios ve. ¿Ven? Donde yo no estoy, está mi Dios. Eso es provisión. Pero tenemos que tener nosotros una disposición. Estar dispuestos. Llegar hasta el último, ¿sí o no? Usted debe estar dispuesto a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a conocer la voluntad de Dios? La gente a veces dice, sí, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Sí, aquí hay un problema, aquí lo vamos a ver después. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra es hacer la voluntad de Dios. No, sí, yo sé, pero no lo así. ¿Cierto? Entonces, hace pocos días nos juntábamos con unos pastores. Me decía Wilfredo, oye, que andáis bonito. Ya me reí, no, dije, tranquilo. Me dijo, tantos años yo arrendando y tú llegaste mucho después que yo. ¿Sabes lo que hay? Dispo a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y que tú sabes muchas cosas, pero la otra es hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y cuando el hombre hace lo que Dios quiere que tú hagas, te va a ir bien. Mientras no hagas lo que Dios dice que debes hacer, no te irá bien. ¿Se acuerdan para el terremoto del 2010 cuando se cayó un edificio en Talcahuano, si no me equivoco, en Concepción? Todos estudiaron en la universidad, arquitectos, ingenieros, enfierradores, pero no siguieron las enseñanzas de sus maestros. Sabían, pero hicieron lo que ellos hicieron. ¿Ve? Por eso se les mandó abajo el edificio. Así que, yo estudié casi 7 años, me saqué buenas notas, pero no hiciste. Sabíais muy bien lo que teníais que hacer, pero no lo hiciste. Y por tal motivo, ¿qué le pasó a tu edificio? Se derrumbó en el momento más difícil, en una situación compleja. No solo fue perjudicado como empresa, como nombres que salieron en los periódicos, todas las cosas, sino también todas esas familias que tenían un sueño de adquirir su casa y los que muchos ya llevan años pagando. Cuando el hombre conoce la voluntad de Dios, pero no la hace, no entiende que se está perjudicando a sí mismo y está arrastrando a su familia. Si hubieses hecho, papá, lo que la Biblia dice, como yo lo estoy haciendo, no hubiésemos vivido lo que vivimos. Mamá, si hubieses hecho lo que la Biblia dice, no hubieses pasado eso con mi papá. Porque yo ahora que conozco al Señor y hago su voluntad, estoy viviendo otra etapa.
¿Se dan cuenta? ¿Pasa eso o no pasa eso? Va a pasar eso. ¿Quiénes serán tus jueces? No, no será el pastor, no serán los diáconos, será tu propia generación. Eso decía mi papá. Los peores jueces son los hijos. Y apuntan con el dedo después, dicen. ¿Pero quiénes son los culpables? Decía mi papá. Nosotros. Decía mi papá, decía, cabeza dura, no quieren entender. Son flojos. Así decía mi papá. Llovíamos un pucho y dan re poquito. ¿Sí, mi papá? ¿Ven? Por eso esas familias están así. ¿Por qué? Porque tal vez el hombre tenía un conocimiento, pero hacía lo que Dios le decía que hiciera. Y eso es lo que todos necesitamos vivir. Dice, ¿está usted realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Si no, es posible que no llegue a saber cuál es esa voluntad. Porque Dios no va a hablar. Dios no va a andar a la cola tuya o a la cola mía y decir, oh ya, Wilfredo, ven. Escúchame, ven. Dios no va a hacer eso. Dios es Dios. ¿Se ha fijado algún dueño de una gran empresa persiguiendo a uno de sus trabajadores? Oye, levántate temprano. No, sándenlo para afuera y traigan uno que haga la tarea y listo. Si es el dueño. Si un humano hace eso, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos, que es Señor de todo? Si eso hace Dios, Dios dice, yo no voy a andar a la siga tuya todos los días. O haces lo que yo digo o simplemente vas a ver el fracaso. Por eso, si no es posible que no llegues a saber cuál es su voluntad. A veces las personas quieren construir una casa y ya tienen en mente el tipo de casa que quieren. No es malo tener una idea. Quizás ellos la han dibujado en un pedazo de papel sobre la mesa en la cocina y entonces buscan un arquitecto que en realidad no le piden al arquitecto que diseñe su casa desde el principio, sino que le dicen, este es el tipo de casa que quiero y esto es lo que yo quiero, ahora diséñalo tú. Nosotros le decimos a Dios, Dios, yo quiero esto otro, y Dios dice, pero si el arquitecto soy yo. Ahora, es distinto cuando le digo, Señor, yo tengo anhelos, tengo sueños, pero yo te entrego todo en tus preciosas manos y haz tu voluntad. Y haz los cambios que hay que hacer, porque si esto está malo, se va a derribar. Si está bueno, ¿qué va a pasar con eso? Va a permanecer, como todas las cosas. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Fíjense ustedes a través de las noticias, de internet y todo lo demás, dicen, no compres este auto. ¿Y quiénes lo diseñaron? Arquitectos, gallos expertos, son ingenieros en mecánica, electromecánica, y que han visto cientos de miles de motores funcionar y se mandan las tremendas embarradas. ¿Y a quién perjudican? Al comprado. ¿Ven? Y ahí el gallo sufriendo toda la... ¿Por qué? Por causa de que ellos hacen una planificación que creen que está fuera de la norma, pero no, igual puede funcionar. Pero si por años no ha funcionado, no, pero... ¿Se dan cuenta? El hombre hace lo mismo. El hombre dice, no, si igual no ha ido bien, ¿para qué más? No, mira, si en realidad la hemos pasado mala, pero estamos bien así, ¿para qué darle más? Es mucho, ¿ven? Entonces el hombre quiere entregarle a Dios una forma de vida o un estilo donde Dios te bendiga y dice, yo no te voy a bendecir así, porque esa es tu planificación. Sería cómodo para todos nosotros que viéramos la reunión por internet y Dios nos revelara todo durante la noche. Fantástico, hay que construimos templos, hay que gastamos dinero y todo en la casa. No pagamos ofrenda, no traemos diezmo, nada, todo. Dios dice que ese no es mi plan. Si leemos la Biblia, dice el que se sienta, dice proverbio, a mirar las nubes, no cosechará, no sembrará nunca. Sí, porque flojo. Lo hago mañana mejor. Estoy corto. No, tengo un problema. Es que, o sea, que hay cosas que no me entran, ¿no? ¿Se dan cuenta? El hombre diseña sus propios planes. Y Dios dice, ¿ves a ese hombre se levantó temprano? ¿Qué es lo que hizo? Sembró. ¿Y qué está ahora? Tiene cosecha. Ya. Si veis que se lo hace, hácelo tú, para que te vaya bien. No, no lo hacen, ¿ven? Creen que el otro es próspero porque es próspero no va. La plata no sale del suelo.
Alguien está haciendo un trabajo, ¿sí o no? ¿Y quién es el que bendice? El Dios. ¿Quién va a bendecir tu vida con ciencia, con sabiduría? Solo Dios. Le queremos entregar a Dios una planificación muy personal. Dios, hazlo de acuerdo a mi manera. ¿Cierto? Un cantante, ustedes saben cantar a mi manera. No, no puede ser. Dios dice, el diseñador de todo soy yo. A todo, como mucho, el hombre hace un robot, pero no se compara con el ser humano. Nunca se podrá comparar ni en emociones ni en sentimientos. Solo Dios es Dios. Y Él ha hecho al hombre de una perfección tremenda. Así es que el hombre debe tener disposición. Por eso dice la Biblia que los 24 ancianos se postran delante del Cordero. ¿Y qué le ofrecen? Sus coronas. Y le dicen, tú eres el Rey. Tú eres el Señor. Tú eres el que dirige, no nosotros. Si estamos aquí sentados, es por ti. Y si hemos llegado hasta aquí, es porque tú nos trajiste. ¿Cuántos se quieren dejar guiar por el Señor? Tómese de la mano de Dios. Y si Dios le dice en su palabra, haz esto, hácelo. Créele a Dios. No le creas al pastor, al hermano, al apóstol, al diácono. Créele a Dios. Lee lo que Dios dice. Si Dios dice algo, Él va a cumplir lo que ha prometido. Porque Él es el Dios. Todos nosotros debemos confiar en Él. Fíjense que yo como persona, no solo veo a Dios a través de esto. Yo vi a mi padre, que todo lo que mi padre hacía de acuerdo a la palabra, al viejo le funcionaba. Todo le funcionaba al viejo. La vida que tuvimos nosotros como familia, los hermanos, mi mamá, muy trabajador, pero mi padre tenía una cosa clara en el reino. Y eso mi padre decía, si está escrito, decía el viejo, hay que hacerlo. ¿Y cómo era bendecido? En todas las áreas. Nos pasaríamos de leso que no siguiéramos la huella del viejo. Pero nosotros con nuestra juventud y con los modernismos de ahora, ¿se ha fijado? No es que yo escuché a un predicador y decía esto otro. Sí, pero no está de acuerdo a esto. Si esto hay que leerlo tal como está escrito. Si no, Dios cambia su palabra, pero Dios no cambia su palabra. Que el hombre la interprete a su manera, eso es distinto. Si el hombre puede decir muchas cosas, yo puedo decir muchas cosas, pero si no está de acuerdo a esto, no hay crecimiento, no hay nada. La Biblia dice que después de que Saulo se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, le condujeron ¿a dónde? A Damasco. Pero si Saulo era Saulo, era grande, un hombre entendido, todo lo que era el Antiguo Testamento, un experto, hermano, no era una persona que había leído la Biblia así nomás. Aparte de hablar varios idiomas, las lenguas de los lugares, el hombre se manejaba, era un hombre erudito. Un hombre culto, muy preparado. Si por eso Dios le permitió que se dirigiera ante rey y gobernante, si no era un neófito. Sabía cómo dirigirse, cómo hablar. La presentación de Pablo a todos los gobernantes ahí en la Biblia está escrito, lo dejaban. Pero ¿de qué le servía eso si estaba haciendo una planificación personal? Dios le dijo, mira, te lo voy a dejar hasta un tiempo y después te voy a detener porque vas a hacer mi voluntad. Porque la planificación tuya no está de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Ven? El plan de Pablo, ¿cuál era? Según la Escritura del Antiguo Testamento, no están bajo la ley. Estos distorsionan el reino. No están causando problemas con el Imperio Romano. Y Dios dice, aquí no hay ningún problema. Ahí está en Hechos 9:8. Es obvio que aquel que una vez fue un orgulloso y arrogante fariseo. Hermanos míos, ¿dónde está la arrogancia? ¿Saben dónde está la arrogancia? Cuando el hombre quiere vivir o la mujer a su propio estilo de vida, a lo que piensa. Y tú vas a escuchar muchas veces cosas que te acomodan a ti. Yo he escuchado a personas, no, es que yo no hago esto por esto. Ah, porque te dijeron eso y te acomodó, por eso te quedaste ahí. Pero la Biblia no dice eso. Ah, no sé. Y siguen en su pobreza. Y siguen en su pobreza. Y uno dice, sale de ahí, tenía hasta olor a pobre. Pero ¿por qué no salen? No estoy hablando de pobreza económica, estoy hablando de pobreza espiritual. ¿Por qué no salen de eso? Porque están metidos en sus propios planes. Lo mismo que Pablo. ¿Ven? Pablo estaba metido en su proyecto.
que también creía que era de Dios. Pero no era de Dios, era un plan personal. Es obvio que aquel que una vez fuera un orgulloso y arrogante fariseo, ahora era manso de espíritu. Tenía que ser guiado Pablo. ¿Se imagina el orgullo de ese hombre, que alguien lo tomara en la mano y no veía nada y ahora además de que llevar? No es por aquí, Pablo, por acá. ¿Se imagina tropezándose, chocando con las cosas? Qué terrible tiene que haber sido eso para él. Qué terrible. Dice Salmos 25:9, encaminaré a ¿quiénes? A los humildes, a los que tienen disposición para obedecer mis mandamientos, por el juicio, y enseñaré a los mansos. Ahí está lo que significa. La palabra manso significa espíritu enseñable y quebrantado. Eso significa mansedumbre. La Biblia habla de mansedumbre. La gente considera más la palabra manso. No, eso no es. No, la mansedumbre significa espíritu enseñable y quebrantado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un espíritu enseñable y quebrantado delante de Dios. Dios dice, yo no encaminaré a Pablo ni a nadie, porque yo no hago acepción de personas. La condición del ser humano, si no está de acuerdo a la planificación divina, no va conmigo, dice Dios. Debemos preguntarle al Señor. Hay varias preguntas que son, ¿qué quieres que haga? Simplemente estemos disponibles a la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dios dice solo una cosa: que estés disponible para escuchar ¿qué? Mi voz, para poder guiarte. Porque si yo no te guío, dice el Señor, vas a cometer los mismos errores y peores que antes. Así es que aquí tienes que oírme a mí. Dios hablará, pero usted debe escuchar su voz. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que hablar solamente a través de un predicador, a través de sueños, y uno busca y se encierra en aquellas cosas, y Dios dice, yo soy más que un sueño, yo soy más que un predicador, yo soy Dios. Y yo puedo hablar de cientos y muchas maneras, y puedo tratar a las familias como yo lo deseo, porque yo soy Dios. ¿Qué es lo que Dios conoce? El corazón. A Pablo lo trató de esa manera. Si Dios no trata a alguien de esa manera, es porque Dios no quiere hacerlo y conoce el corazón y lo va a hacer de otra manera. Incluso, les digo más, muchas veces la gente que anda en su voluntad y no es la de Dios, Dios los deja, porque ¿para qué los va a aporrear más si ya como están, también machucados? Así me vamos a decir, ¿para qué Dios le va a castigar más si usted ya está apenas? Sí, usted viene todo machucado y que dice que Dios lo ha castigado. No, si usted fue usted mismo. Su ceguera espiritual lo ha llevado a que caiga y apenas pueda pararse. Entonces, el Señor cada día que hace con su palabra nos aclara nuestras dudas y nos quita nuestros temores. Señor, se está estremeciendo el mundo, sí, pero yo sigo siendo Dios. ¿Y tu vida dónde está? En mis manos, dice el Señor. Mira, Señor, dice Dios, ¿qué es la economía para mí? No es nada. Yo te doy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así es. ¿Ha sido bendecido usted? ¿Ha llegado donde no debe llegar? Sí. Pero lo ha hecho porque usted ha sembrado en el reino. Usted ha dado su vida. ¿Y qué es lo que da Dios? Vida. Y la vida viene de la sabiduría de Dios. Ahí lo que leíamos, Reyes, Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Versículo 12, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí está escrito. ¿Qué es lo que no deja oír la voz de Dios? ¿Qué es lo que impide que el hombre oiga a Dios? Toda la bulla de este mundo, toda la bulla de las preocupaciones,
toda la bulla de sus propios planes, toda la bulla de quienes están a su alrededor y van contra el reino. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque no me deja oír a Dios. La gente quiere que Dios le grite. No, si Dios grita, no, Dios no te va a gritar. Dios quiere que el hombre se siente como están ahora y escuchen. Y dice, yo te voy a hablar a tu oído. Si tú estás lleno de ruido, que no es mi presencia ni mi palabra, yo no estoy ahí. ¿Ven? Este mes fue movido y todo, y las cosas, y yo dice, yo no estoy ahí. ¿Dónde estoy yo? Dice el Señor, cuando tú te sientas y me oyes y haces caso a lo que yo te estoy diciendo. Ustedes han visto, yo creo que no sé si la mayoría, pero no todos conducen vehículos, pero esa señora que habla, ¿se han fijado y que te va guiando con un mapita? ¿Y se han fijado que usted de repente no le hace caso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el mapa? Te vuelve a enderezar y te dice, ya toma la otra y vuelve a meterte allá y vuelve a meterte. Entonces, al final te quiere llevar donde tú quieres ir. ¿Pero por qué no lo tomaste en cuenta? Porque no, yo llevo más de 30 años, soy experimentado. Así hace la gente. No, todos estos años igual me ha ido bien, pero nunca ha oído a Dios. Si oyera a Dios no estaría donde está. Estaría mucho mejor y más adelante y en una vida próspera y bendecida si oyera a Dios. Y Dios a través del mapa te guía y te guía y te diste la vuelta ya. Vuelve a la palabra, ya van, dan la vuelta. Y mira, dice Dios, ¿para qué van para allá? Si tan solo era entrar aquí. Así es el hombre. Eso está diciendo la Biblia. En el ruido, en el terremoto, en el sonido, yo no estoy ahí. Hay gente que solo piensa cuando canta y grita. No, Dios dice, yo no estoy. Yo estoy cuando tú me oyes a mí, porque esa es tu expresión. Ahora, ¿qué sucede cuando yo alabo a Dios y canto fuerte? Bueno, Dios está, claro, pero ese es mi tiempo de adoración a Dios. ¿Ven? Pero cuando Dios quiere estar cerca de ti y hablarte, es el momento en que tú te sientas y oyes a Dios hablar. Y Dios lo hace de una manera suave. Si estás rodeado de mucho furor, alboroto y ruido y alguien te está susurrando, no lo oirá. Dios te susurra al oído, ¿eh? Dios te habla y te dice, oye, ven. Pero que pasó la moto, por eso no seguía hablando. Pero que el problema de allá, que el problema de acá, ¿ven? Y que la pega, los compañeros, no que el tío, no que la abuela. Dice, ¿para dónde van? Está bien, puede hacer todas esas cosas, pero siéntate a oírme a mí. ¿Quién es que hace milagros? Dios. ¿Sí o no? Sí. Si Dios es el que me da la vida, ¿cuántos dicen amén? Dios es el que me llena de gozo. Sí. Dios es el que nos da la fuerza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el que nos da todas las cosas. Dios merece ser honrado, Dios merece ser exaltado, Dios merece ser glorificado. ¿Qué dice? Y es por eso que usted necesita tener un tiempo devocional para decir, Señor, ¿qué es lo que realmente quieres que haga? Si no leo la palabra, si no atiendo a Dios, no voy a saber lo que Dios quiere que yo haga. ¿Hay cosas que pueden esperar? Sí. Entonces ocupe el tiempo que tiene para buscar a Dios y leer las Escrituras. Pero cuando lea, no lea por saber, lea para obedecer lo que Dios le está diciendo que debe hacer. Porque si leemos por leer, simplemente es una lectura. Como muchísima gente, como muchas personas. Hace unos días, en el mes de diciembre, escuchaba a un predicador. La primera parte leyó cabeza agacha.
toda la gente en silencio, tratando de entender lo que él estaba explicando. Y leía, y tenía todo destacado. Justo estaba sentado yo atrás, así que veía todo. Bueno, había más también. Oye, después que terminó todo eso, se acerca alguien y me dice, oye, ¿entendiste algo? Y si nosotros siendo pastores, que estudiamos la Biblia, que leemos, que sabemos un poquito, nos costó, imagínate lo que están abajo. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ese predicador? Estoy diciendo un ejemplo. Leyó nomás. Pero él no estaba haciendo lo que estaba leyendo. No tiene efecto. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, no digas grosería, si yo soy un grosero? ¿Ven? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo, lee la Biblia porque van a ocurrir cambios en tu vida? Dios va a hacer algo. Y el cabrón me mira y me dice, pero ¿qué si tú la has leído y Dios no ha hecho nunca nada en ti? Seguimos siendo lo mismo, vivimos con los mismos problemas. ¿Se dan cuenta? No puede ser. Si yo leo, se supone que es para cambiar, ¿no? Para aprender, para crecer. ¿Es así o no es así? Claro. Yo creo que esto tiene un fin. Y eso es el propósito de Dios. Si no, dice Dios, no han entendido nada. Al final, la culminación del mensaje fría y sin sentido. Leyó un puro texto. Si no está solamente allí. Y aunque haya leído 10, tiene que ver con la vida del hombre. No puedo enseñar algo que yo no practico, que no vivo. Hermanos míos, si ustedes me vieran lleno de problemas, achaquiento, apenas llegando, no sé, en una micro, bajándome apenas con lluvia, ¿ustedes creen que yo tengo autoridad para hablar de que Dios bendice? Ninguna. Sí, apenas se dejó el pastor ahí la semana pasada, se nos cayó este pobre hombre. Y anda ahí ajustito y anda pidiendo ayuda. ¿Se imagina usted así? ¿Usted cree que eso valdría para predicar? No. Si tú ves a un hombre bendecido de Dios o una mujer bendecida de Dios, dices, bueno, por algo está ahí. Algo hace que yo no hago que ese hombre o esa mujer son bendecidos. Pero chocamos con la misma piedra. ¿Se entiende? Dios dice, saben, pero no lo hacen. No sirve de nada eso. No tienen comprensión de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Sabiendo hacer lo bueno y no, le es pecado. Pero la gente, dale duro con la cuestión. Dale, seguir sus propias huellas. ¿Sabes qué significa eso? Orgullo. ¿Ven? Franqueza. ¿Es franco Dios? Sí. La guía de Dios es franca, es firme. Franqueza. ¿Qué haces, Elías? ¿Dónde estás? Ah, Señor, mira lo que sucedió conmigo. Y dice, sí, pero yo tengo, no me acuerdo, no quiero decir el número, 300, ¿cuántos eran? No recuerdo el número. Que no han doblado sus 700. 7,000, gracias. 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Y qué dice Elías? Yo siento que soy el único. Y Dios le dice, no eres el único. Tengo 7,000. ¿Ves? El orgullo. Pero Dios es franco, le dice, vamos a avanzar porque quiero terminar, no quiero alargarme. Sumisión. No está hablando de su misión, sino de su misión, de bajar. Usted debe rendirse a la voluntad de Dios. No es suficiente reconocer la voluntad de Dios. Hay gente que la reconoce, ¿no? No, Dios hace su voluntad. Sí, la hacen todos, pero no menos en ti. Porque vos no te dejáis moldear por Dios. ¿Sí? Mire, había un varón en una reunión que teníamos y un día exhortando la palabra y le dijeron, ya trae un tema, y él golpeaba la mesa, le pegaba así bien fuerte. Entonces cuando terminó le dije, oye, ¿tú así todo eso que estáis diciendo ahí? No, bueno, yo lo hacía hace muchos años atrás. Ya, y le dije, ¿por qué tú habláis de la iglesia? ¿Tú tenés congregación? No, no tengo. Entonces, ¿cómo habláis de iglesia si no tenéis ni iglesia? ¿Cómo tú puedes hablar de algo que tú ni siquiera vivís? No tienes autoridad y golpeáis la mesa, le dije. Llamáis la atención a los que sí trabajan. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente, ¿qué quiere? Quiere aparentar ser un cristiano y no lo es. Porque no está sometido al reino. ¿Qué han vivido? Bajo su propia
voluntad, bajo sus propios términos. Van a la iglesia, leen la Biblia, cantan, se sientan, adoran, pero no hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hermano, y yo creo que este año todos debemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que la están haciendo, sigan. Mayores cosas van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Más bendiciones vendrán sobre tu vida. Si es Dios el que prospera, bendice. Dice, no es suficiente conocer la voluntad de Dios, ni es suficiente escuchar a Dios. Usted debe decir, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. ¿Ve? Yo escuché la palabra, sí, pero bueno, hay cosas. ¿Ve? No, si no hay cosas. La única cosa eres tú, soy yo. El único problema, ¿quiénes somos? Nosotros. Claro, si nosotros somos los que ponemos los obstáculos. Servir a Dios, nuestros planes. Entonces, cuando estamos jóvenes está bien, ya el papá nos ordena y qué vaya a hacer. Y bueno, yo tengo estos planes y sueños. ¿Y qué pasa con el Señor? Sí, no, pero estoy joven todavía, ¿ven? Planes humanos. ¿Y qué pasa con uno que da puros botes? Hasta que uno se rinde, cae de rodillas en el altar, como lo hice yo una vez, en un humilde lugar. Le dije, Señor, yo hasta aquí llego, entrego mi vida ya. Y el Señor dijo, muy bien, llegó el momento. ¿Y quién te toma ahí? Dios. A los 20 años, en el año 1980, nunca más falté a una reunión. Nunca, hasta el día de hoy. Nunca. En el lugar humilde donde estábamos, en la calle donde predicamos, en la casa de mi papá donde nos reuníamos, en la casa de una hermana, ahí íbamos con mi esposa y los muñecos. Todos los lloviera, tronara, cruzábamos una calle llena de agua con unas botas y yo los pasaba al lado para los lados. ¿Había excusa? Sí, y más encima el lugar era chiquitito. Pero ahí estábamos. ¿Qué nos movía? La obediencia. Y claro, después dice, eres bendecido. Sí, pero es que yo le creía a Dios allá. E hice la voluntad de Dios junto a mi esposa cuando estaba soltero. Dediqué mi vida y la he dedicado y la dedicaré el resto de mi vida al Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Señor, haz tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no se veía nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Terrible. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ahora voy a llegar hasta aquí nomás, después les cuento más. ¿Qué pasa si Ananías anduviera en sus planes? Jodió Saulo. Sí. Ananías, ¿y qué dice Ananías? Señor, dime tú lo que debo hacer. ¿Ven? Después podemos ver que también pone una excusa, pero Dios le dice, sí, pero ve porque yo te envío. Quiero decirte algo. Haz lo que Dios dice en su palabra. Hazlo. Lo que Dios dice en su palabra, desde principio a fin, de Génesis y Apocalipsis. Y te lo aseguro, mi Señor no te dejará. Él te respaldará. Dios lo hará porque Él lo ha prometido. Así lo hizo con estos hombres. Mire qué lindo que había un Saulo, pero más precioso había un Ananías. Y Dios quiere Ananías. Dios quiere Saulo. Dios quiere gente que cuando choca con la pared caiga al suelo y lo tengan que guiar, pero que se pare y diga, guíame tú ahora, Señor. No rompa el muro con la cabeza porque se va a hacer tirar su cabeza. No avance con sus proyectos porque usted va a ser destruido, derribado en sí mismo. Su orgullo como persona, como líder, sentirá que no ha logrado lo que tiene que lograr. Pero déjese llevar por el Señor. Cierre sus ojos, Padre nuestro que estás en los